Pues Irene Sanz, cuéntanos por qué la muy sectaria presidenta electa de México ha tomado ya posesión. Por cierto, ha sido descriptible el apoyo que ha tenido de mandatarios extranjeros. Creo que el de Guatemala, el presidente Díaz-Canel, el cubano, y uno más que se despistó y acabó en México, DF. Eso ha sido todo. Sí, creo que tres presidentes han estado ahí y punto. Eso ha sido todo lo que... Eso sí, luego ha tenido el arrope de aquí, de los señores de Sumar, de Podemos, de Bildu y del Bloque Nacionalista Galego. Faltaría más, ¿eh? O sea, lo mejor de cada casa ha estado allí presente. Y eso sí, también ha aprovechado para atacar una vez más a los llamados invasores españoles. Eso es esta señora que ha tomado hoy posesión de la presidencia de México. Irene Sanz, cuéntanos. Sí, antes de nada, Antonio, vamos a ir con la imagen, porque México, como decías, ya tiene su primera mujer presidenta del país. Ella, Claudia Sheinbaum, la sucesora de López Obrador. Una investidura con multitud de invitados internacionales, aunque luego no han ido todos los invitados, pero sin representación oficial española. Y de ahí que estemos ante una toma de posesión cargada de polémica, como comentábamos, con sonadas ausencias, con el rey Felipe vetado por decisión propia de Sheinbaum y, en consecuencia, el gobierno español negándose a acudir. Pero sí que había invitados de los partidos socios del Ejecutivo. A esa investidura también ha acudido, evidentemente, López Obrador, con quien se reunió hace un mes, por eso lo ponemos aquí, el número 2 del PSOE, Santos Cerdán, para firmar con su partido un convenio contra la ola reaccionaria que recorre el planeta, literalmente. Ese era el convenio. Bien, pues Santos Cerdán no ha ido, pero entre los invitados sí que estaban miembros de Podemos, como Irene Montero, también de Bildu, del BNG o de Sumar, como Gerardo Pisarello. Aquí lo tenemos. Gerardo Pisarello, que hay que recordar que hace unos años forcejeó con un concejal del PP para retirar la bandera española del balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Esa era nuestra representación, aunque no de manera oficial. Bueno, también está en México Ada Colau, que recientemente hacía en México, ante dirigentes del partido de López Obrador, lo que le exigían a Felipe VI, disculparse por la colonización. Ada Colau. Hay que eliminar la arrogancia que desgraciadamente nos ha caracterizado durante siglos de colonialismo. Les pido disculpas como europea y como española. Bueno, Juan Antonio, que pocas veces oiremos a Ada Colau proclamarse española. Da risa, ¿eh? Da risa. La ignorancia es muy atrevida. La ignorancia, la falta de cultura, la falta de saber histórico, es indignante. Que se vayan a México a insultar a España, los propios españoles. Sobre todo porque además ese mensaje de la hispanofobia le sale bien porque le desvía el foco de atención de lo que verdaderamente está pasando en México y lo que se va a encontrar Sheinbaum cuando empiece a gobernar, que es un país en el que hay una violencia extrema, en el que mueren 30.000 personas cada año, en el que se matan a 10 mujeres cada día, a 10 mujeres. Y luego va de feminista a ella, ¿eh? que tiene que lidiar con una reforma judicial que va a ser la más compleja de las últimas décadas, con un sistema sanitario tiritando, con un problema económico importante, con una economía en retroceso que según las previsiones no va a subir más del 2%, que para México es poquísimo, y con un déficit como no había conocido la Hacienda mexicana en su vida. Y con todos esos problemas se va a encontrar Sheinbaum. Y por supuesto con un problema con sus indígenas que tiene el gobierno mexicano propio, ¿no? Los indígenas del pasado, sus indígenas, a los que por supuesto no trata como debiera tampoco. Ya no es solamente la ignorancia, yo creo que es algo que se hace a propósito para desviar el foco de atención de los problemas reales que tiene México, que por supuesto no son los de hace 500 años, ¿no? Y por supuesto no están protagonizados por el rey de España. Si me permites, yo también, hay intención, estoy contigo, pero hay un déficit de sabiduría y de historia, y hay una ignorancia supina. Hablar de que España colonizó, ¿no? España no, en toda Hispanoamérica eran provincias. Eran provincias. No, es que no existía no era la nación española ni la nación mexicana, para empezar a hablar. Pero aparte luego, por ejemplo, en concreto en México, el imperio azteca, que estaba
compuesto por la famosa AAA, que eran distintos pueblos mexicanos, eran unos opresores con dos culturas mexicanas oprimidas, indígenas también, que hicieron a Hernán Cortés y a 500 castellanos españoles sus líderes, y gracias a ellos se liberaron del yugo de los aztecas, que eran los verdaderos opresores. Y hoy esta nueva presidenta de México dice que la esencia de México es la esencia de aquellos pueblos antes del invasor. No, al revés. España ayudó a que no hubiera esos pueblos oprimidos por los aztecas cuando llegó Hernán Cortés. A poco que subieran de historia, no tendrían la desvergüenza de decir lo que dicen, aunque tengan la intención que, como apunta Fátima, la última intención es ir contra España. Evidentemente, ahí estaba hoy lo mejor de cada casa. El diputado de Bildu... Hay que tener en cuenta que Pisarello es miembro de la mesa del Congreso, ¿eh? Claro. Y esto lo cambia todo. O sea, no es un miembro de Sumar que se ha ido, como se ha podido ir Ada Colau o como se ha podido ir alguien de Podemos. No, es que es miembro de la mesa del Congreso. Y si me apuras, algo peor. Y esto le coloca a un nivel diferente al de un partido político que decide presentarse ahí. Y algo peor, Fátima, son los que sustentan al gobierno de España. O sea, Bildu, señor, estos grupos que han ido a atacar a España, a México, son los que sustentan al gobierno de Pedro Sánchez. De eso precisamente habla en su artículo hoy Jesús Cuadrado, que fue portavoz de defensa del PSOE en el Congreso, y critica precisamente que estos sean los que sustentan a Sánchez. Habla de Ada Colau, que insulta a España desde México, habla de este tal Pisarello, que efectivamente es miembro, diputado de Sumar y miembro de la mesa del Congreso, que arrancó con saña, recuerda Jesús Cuadrado, la bandera de España del balcón del Ayuntamiento de Barcelona cuando él formaba parte del consistorio de Barcelona, y de otros que han estado presentes hoy en esa toma de posesión de la señora Sheinbaum. Jesús Cuadrado, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Bueno, pues con estos bueyes tenemos que arar en este país querido nuestro, desde que Sánchez está en la Moncloa, pero estos son los que nos representan fuera. Bueno, se representan a ellos mismos y nos insultan a los que estamos aquí. Sí, pero está muy bien apuntado lo que se apuntaba hace un momento en la mesa. Pedro Sánchez no sería presidente sin ellos. Por lo tanto, cuando han ido allí se podría considerar una anécdota que unos políticos extraparlamentarios o minoritarios fueran a aprovechar la coyuntura para manifestar su odio a España, porque en definitiva es un odio a España lo que se ha manifestado por su parte al estar allí. Uno se puede preguntar, ¿qué pintan todos estos, ¿no? El BNG, Bildu, grupos pequeños en España, que pintan en una toma de posesión a tantos kilómetros de distancia. Bueno, han ido allí para aprovechar la coyuntura del insulto, grave insulto que se ha producido al jefe del Estado, al rey Felipe VI, y el insulto al jefe del Estado es el insulto a España, directo. Pero claro, conecta con una manera de entender la política en España contra la propia nación española. Cuando Ada Colau hace quitar una fotografía del rey de España del ayuntamiento, del salón de plenos del ayuntamiento de Barcelona, hace lo mismo que ha estado haciendo ella en la Ciudad de México, que ha ido allí a decir nada menos que el rey de España es un arrogante, de no entender lo que es una monarquía parlamentaria, no saber cuándo puede intervenir el rey en una situación concreta o cómo debe intervenir representando la voluntad de un pueblo, siendo el jefe del Estado de una monarquía parlamentaria. Evidentemente no saben lo que es, o ignoran o quieren ignorar lo que es una monarquía parlamentaria. Pero lo gravísimo es que cuando Ada Colau ha dicho delante de un grupo de obradoristas en Ciudad de México hace unos días que yo pido disculpas, ha dicho, por la colonización, está insultándonos a todos los españoles. Hay muchos mexicanos, yo recuerdo ahora a Octavio Paz, muchos que recibieron el premio Cervantes, pero especialmente a Octavio Paz, que dice, cuando se odia a España, los mexicanos nos odiamos a nosotros mismos. Por lo tanto, no es una cuestión histórica. Aquí no hay una cuestión de historia. De hecho, la presidenta ha confundido en 5 siglos nada menos la fundación de la capital azteca, ¿no? Pero no es una cuestión histórica. Es un populismo que necesita dividir a los mexicanos, que necesita establecer elementos de odio y que ha encontrado, como otros han encontrado en el indigenismo, pues en Bolivia o en Perú o en Colombia o en Venezuela, han encontrado en esta beta del indigenismo artificial fabricado
han encontrado una forma de dividir a los pueblos, de dividir a sus propias poblaciones. Por lo tanto, es un problema. Este hecho es un problema para España, porque evidentemente hay grupos políticos que sustentan al gobierno que han estado ahí insultando a España, y es un problema para los propios mexicanos, claro. Y bueno, y aquí lo que tú pones de manifiesto, Jesús, en el artículo es la degradación de la imagen exterior de España, porque no olvidemos que el pasado 28 de agosto el correveidile del presidente del gobierno, y en este caso número 3 del Partido Socialista, le llamo correveidile porque es el que envía siempre a toda suerte de misiones, ya sea para reunirse en secreto con Puigdemont como para firmar con López Obrador en México un convenio entre el PSOE y Morena, que es el partido de López Obrador y de esta señora, de la señora Sheinbaum, ¿no? Para hablar de regeneración democrática contra los pueblos oprimidos y contra la ola reaccionaria que recorre el planeta. Esto es lo que firmó Santos Cerdán con los representantes de López Obrador, de Morena. Vamos a ver, reaccionarios son los de Venezuela, Rusia, Cuba, que son todos los que se han dado cita hoy, por cierto, para apoyar a la señora Sheinbaum. El dictador de Cuba, Díaz-Canel, estaba allí al lado. Ahí al lado de Pisarello. Este no es reaccionario. Senegal, el dictador de Cuba estaba allí presente. Y Putin no ha ido, pero estaba invitado. Y estaba invitado Maduro. Claro. Por tanto, da un poco la idea de lo que significa el obradorismo, la gravedad que representa para los mexicanos. Pero es verdad, la irrelevancia de la política exterior española con Pedro Sánchez, especialmente en Iberoamérica. Antes se ha estado hablando de Israel y de la posición del gobierno de España con respecto a Israel, que es lamentable, es muy, muy lamentable. Es como si Pedro Sánchez hubiera perdido el sentido de orientación de lo que es el interés nacional de España. Pero en Iberoamérica, efectivamente, la demostración de ese pacto firmado hace un mes, si hubiera habido una seria negociación, una relación entre Morena y el PSOE, representado por el señor Cerdán, sería que no se produjera esa situación que se produjo en 2019, cuando, de una manera absolutamente impertinente y torpe, el presidente mexicano, López Obrador, mandó una carta a Su Majestad el Rey como si fuera el representante de una monarquía absoluta. En esos términos aparece esa carta, y por tanto desconociendo absolutamente las prácticas democráticas en una monarquía parlamentaria. Pero la irrelevancia a la que ha llegado Pedro Sánchez se nota en México. No es capaz ni siquiera de resolver un problema diplomático de esta naturaleza, precisamente con un país en el que España es el segundo socio comercial. Pero exactamente igual ha ocurrido en Venezuela. Le han insultado, a Pedro Sánchez le han insultado el presidente saliente, la presidenta entrante, le ha insultado Maduro, le han insultado los Rodríguez en Venezuela. Todos le insultan y le consideran realmente algo subalterno en la política iberoamericana. A eso ha llevado la política española en Iberoamérica, nada menos que en Iberoamérica, Pedro Sánchez. Sí, absolutamente irrelevante en este momento en América Latina, porque ni siquiera las gestiones que ha hecho el señor Zapatero con respecto a la deportación, a una deportación brutal, ¿cierto?, del presidente electo de Venezuela, es difícil encontrar una imagen más penosa para España. Bloomberg, que es una compañía muy importante de información para los sectores financieros e inversores de todo el mundo, ya lo ha dicho, lo ha escrito y se lo ha mandado a sus socios recientemente. Los tropiezos de la política exterior de Pedro Sánchez son en este momento un gravísimo problema para las inversiones en España, y los datos lo dicen. El año 23 hubo una caída espectacular de la inversión extranjera, y en los 6 meses que llevamos de este año ya ha caído otro 20%. Por lo tanto, esto tiene un coste para España y para los españoles. Sin duda alguna. Jesús Cuadrado, muchísimas gracias. Se ha olvidado de Milei. Claro, bueno, claro, Milei Argentina, efectivamente. Es la tercera pata. Claro, gracias Jesús Cuadrado, hasta siempre. Un abrazo. Buenas noches. Pero fíjate, luego escuchas al ministro de Asuntos Exteriores y su única preocupación y su principal objetivo no es intentar recuperar las relaciones, por ejemplo, con Argentina, en fin, quejarse amargamente de que se insulte al rey de España, en el caso de México, o por ejemplo que el señor Maduro, negocie con Zapatero para que tenga que salir el presidente electo. No. Su preocupación principal es que el catalán se hable en el Parlamento Europeo. Escúchenle y luego la respuesta que le ha dado hoy Carlos Herrera en COPE.
Hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas. El final de la propuesta española es claro, que el catalán, el euskera y el gallego formen parte del régimen lingüístico de la Unión en la reforma del Reglamento 1. Que se hable catalán en Europa. Bueno, que se hable catalán en Europa, que sea oficial en la Unión Europea, cosa que la Unión Europea ya lo ha dicho 20 veces que se olvide. Fíjense ustedes hasta qué punto llegan los compromisos políticos. Hacerle la pelota al que te da los votos para que tú sigas en la Moncloa, para que un ministro de Exteriores diga eso. ¿Cuál es su prioridad? Que se hable catalán en las instituciones europeas. Pásmense. Bueno, pues esto es lo que hay. Julio, que no habías comentado antes sobre Sheinbaum. Bueno, que esta sea la prioridad es muy revelador, con una guerra nuclear. Es que lo ha dicho textualmente, no teníamos ese total... Pero es que lo dice él dice su principal prioridad como ministro de Exteriores en este momento es que se consiga que el Parlamento Europeo reconozca que se hable catalán. ¿Por qué lo dice? Porque el gobierno depende de quien gobierna. Hombre, el gobierno depende de quien depende y es una lástima. Yo, por retomar las palabras de Ada Colau sobre el colonialismo y todo eso, lo decía muy bien Javier, es que España nunca tuvo colonias. España no tuvo colonias en América. España se derramó en América, España se fundió en América. Ahí había provincias españolas, 2 virreinatos concretamente. Había provincias españolas, eran los hispanoamericanos, eran españoles de pleno derecho, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que los españoles de este lado, de este hemisferio. Entonces, es lastimoso ver a una señora profundamente ignorante hablar con ese desparpajo. España es un país muy peculiar. En ningún otro país se da ese odio a lo propio, a la propia historia. Hombre, hay casos en Francia de personas que piden perdón, pero son excepciones. Este odio feroz hacia la propia historia solo se da en España. Y quizás sea uno de los países occidentales que menos motivos tiene para odiarse a sí misma en estos términos, porque sí tuvo colonias Francia, sí tuvo colonias Inglaterra, sí tuvo colonias Bélgica, recordemos el Congo. Si nosotros tenemos que pedir perdón, ¿qué habrán de hacer los belgas con el caso del Congo? Con lo cual, a mí es que me entristece ver a españoles renegando de su propia historia en un país hermano como México. Y para ver que España se derramó, se fundió en América, se fundió con esos pueblos, basta con transitar las calles de cualquier gran ciudad. Basta con transitar, hablar, ver los edificios, ver las... Si me permites, Antonio, ya que ha citado nuestro anterior entrevistado a Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura y Premio Cervantes de las Letras, escribió el 28 de diciembre, porque lo he buscado ahora, una tercera en el ABC, absolutamente recomendable, en el 1985, 28 de diciembre de 1985, para releerla, que es donde ha dicho nuestro entrevistado que el odio a Cortés no es el odio a España, es el odio a nosotros mismos. A nosotros mismos. No, para empezar... Que leamos de nuevo de alguien, hombre, que yo creo que es más culto que Ada Colau. Para empezar, me lo puedo imaginar. Para empezar, el abuelo que de debe López ser algo más Obrador, culto, ¿no? Pero encima es mexicano. Para empezar, el Como abuelo de trató a López Hernán Obrador, Cortés. que odia tanto a España y a los españoles, como bien cuenta Paje, es nieto de español, con lo cual empezar por ahí a urdirse el plan.